La historia de One Piece está cimentada en los eventos que sucedieron en el siglo vacío, periodo comprendido entre hace 900 y 800 años. Y en el centro de todo está Joy Boy, un personaje del que sabemos muy poco y que a su vez es la piedra angular de toda esta historia. Los misterios más grandes e importantes de la obra de Eiichiro Oda están relacionados de forma directa o indirecta a Joy Boy. En este video voy a enlistar y analizar todas las escenas hasta la fecha en las que se menciona a Joy Boy de forma directa o indirecta. El orden en el que haré esto será de acuerdo con su aparición en el manga, así que no habrá spoilers para quienes no van al corriente con el manga en buena parte de este video. Cuando vaya a empezar con la información que aún no está disponible en formato animado, yo daré el aviso para que los seguidores exclusivos del anime puedan pausar el video si así lo desean. Dicho eso, vamos a comenzar. El concepto de Joy Boy fue introducido a la historia hasta después del salto temporal, durante la saga de la isla Gyojin. La primera mención indirecta de su existencia vino en el capítulo 626 del manga, cuando la reina Otohime declara que se dice que alguien aparecerá con el poder de guiar a esa sirena, guiar a Shirahoshi, para mostrarle el camino correcto y la forma de usar sus habilidades, y se dice que cuando ese tiempo llegue, un gran cambio llegará al mundo. Apenas 2 capítulos después de esto, en el 628, Robin llega al bosque marino y encuentra un poneglyph. Ella comenta, es como una carta de disculpa. ¿Con quién se estará disculpando? ¿Quién eres, Joy Boy? Esta es la primera vez en toda la historia de One Piece que se menciona ese nombre. Más tarde, en el capítulo 649, Robin decide hablar del tema con el rey Neptuno, diciéndole que leyó el poneglyph y quiere saber quién es Joy Boy. El rey le contesta, el hombre conocido como Joy Boy vivió en la superficie durante el siglo vacío. El texto está dirigido a la princesa sirena que vivió en esta isla en ese momento. Se dice que es una disculpa por haber roto una promesa que Joy Boy hizo con la isla Gyojin. Los detalles de la promesa no son claros, pero se dice que un día un individuo aparecerá para completar la promesa en lugar de Joy Boy. Esta es una leyenda que ha sido pasada en la familia real. Creyendo en esta leyenda, yo y mis predecesores hemos protegido a Noah por generaciones. Ese es nuestro lado de la promesa. Se dice que una vez que el día llegue, el gran barco Noah cumplirá su propósito. Una teoría popular es que Noah serviría para trasladar a todos los Gyojin a la superficie, para así llevarlos a la luz y permitirles vivir bajo el sol. Es una idea muy posible y además encaja con la idea de que Joy Boy será una guía para Poseidón, quien usaría sus poderes para ordenar a los reyes del mar que tiren de Noah y lleven el barco a su destino final. Aunque por el momento no sabemos los detalles, al menos podemos saber con certeza que Joy Boy visitó la isla Gyojin en las profundidades del mar y se hizo amigo de sus habitantes y en particular de Poseidón. En el capítulo 818 aprendimos que el clan Kozuki de Wano fue el encargado de fabricar los poneglyphs. Esta información de manera indirecta nos sugería que este clan debió estar relacionado con Joy Boy, pues la carta de disculpa a Poseidón existe como un poneglyph. El capítulo 821 es otro momento en el que se nos muestra un dato que, aunque en ese momento no tuvo relación con el tema de Joy Boy, más tarde iba a ser importante. Zunisha se comunica con Momonosuke para que le permita regresarle el ataque a Jack. Aquí aprendemos que él cometió un cierto crimen, que lo hizo vagar por siglos y solo con las órdenes de Momonosuke podría interrumpir su viaje para contraatacar. Es decir, tenemos una pista más sobre la importancia del clan Kozuki en el pasado distante de One Piece. En el capítulo 866 también hay un detalle que más tarde probó tener conexión con Joy Boy. En el país de los gigantes Elbaf se celebra cada año el solsticio de invierno, que representa la muerte y renacimiento del sol. Se dice que el sol atraviesa el duro invierno y vuelve después con su luz y calor. Volveremos a este tema con más detalle más adelante. Durante el capítulo 906, en el arco del Reverie, vemos por primera vez la silueta del misterioso personaje llamado Imu. Con el cartel de recompensa de Luffy en mano, se dirige a una habitación en Marilloa, en donde está un sombrero de paja de tamaño considerable. Esta escena es la primera vez en la historia que sugiere que este sombrero
es mucho más importante de lo que se creía. Previamente, solo era un símbolo de promesa entre Shanks y Luffy. Más tarde, se reveló que en realidad era originalmente de Roger, pero no fue sino hasta este momento que se sugería que el uso del sombrero tiene una historia mucho más importante que quizás se remontaba al siglo vacío. Pasemos ahora al capítulo 967, cuando Roger llega a Laugh Tale y descubre la verdadera historia. Aquí, después de mucho tiempo, el nombre de Joy Boy vuelve a aparecer. Roger dice: Joy Boy, me hubiera encantado vivir en tu época. Qué gran tesoro dejaste, una historia de risa. En honor a esto es que Roger bautizó a la isla final como Laugh Tale. Este momento es importante porque nos indica algo en concreto, que al llegar a este lugar del mundo se aprende sobre lo sucedido en el siglo vacío, pero además que lo que sea que pasó allí es motivo de risa. Pero a lo largo de la historia de One Piece siempre se ha mostrado que el siglo vacío fue un periodo de guerra. Evidencias como la caída de Shandora o la declaración de Clover de la batalla entre el reino antiguo y la alianza de 20 reyes que se convirtió en el gobierno mundial hacen ver que lo sucedido en esos 100 años fue muy importante, quizás caótico y trágico. ¿Por qué entonces Roger se rió a descubrir la verdad? En mi opinión, eso se debe a que en esta historia hay dos versiones: la forma en la que el mundo en general vivió el siglo y la que se vivió a ojos de Joy Boy y la gente cercana a él. Eventualmente creo que conoceremos ambas versiones por separado y entenderemos cómo es que al mismo tiempo el siglo vacío es un punto histórico crucial e importante, pero a la vez divertido y cómico. Esta escena además hizo que quedara la pregunta: ¿es el One Piece esa historia de risa? ¿O hay más cosas en Laugh Tale que Oda no nos mostró? En mi opinión, la segunda opción es la correcta. No creo que el One Piece sea solamente el registro de la historia, sino que hay más, que aún queda por ser revelado y por el momento solo Oda lo sabe. En el capítulo 968 vemos un recuerdo de cuando Roger pasó por la isla Gyojin y escuchó a los reyes del mar decir lo siguiente: va a nacer, nuestro rey pronto va a nacer, y otro más en un mar distante. Las ballenas están felices en anticipación al día que los dos soberanos se encuentren de nuevo. Obviamente aquí están hablando de Poseidón, pero el otro bien podría ser Joy Boy, si bien no se dijo directamente. Pero ya tenemos el dato de que ambos se hicieron una promesa y por lo tanto es bastante probable que esto sea verdad, si bien aún no ha sido confirmado. En ese mismo capítulo, cuando la tripulación de Roger fue a llevar a Oden de regreso a Guano, él dice lo siguiente: hasta este momento había un propósito de mantener este país cerrado, pero ahora debemos abrir las fronteras antes del día que Joy Boy aparezca. La razón de que Oden pensara esto vino del descubrimiento del rol de su país, descrito en la verdadera historia en Laugh Tale. En este punto aún no entendíamos bien cuál era el objetivo de abrir las fronteras, pero al final del arco de Guano comenzó esta idea a tomar forma. En el capítulo 990 tuvimos una referencia interesante. Cuando Hyogoro ve a Luffy transformado en Gear Force, nota que se parece mucho a una deidad guardiana conocida como Myō. En el mundo real, los Myō son 5 figuras protectoras conocidas como los Reyes de la Sabiduría. Esta escena fue una de las pistas de que la Gomu Gomu no Mi tenía algo más importante detrás, y que probablemente el Myō de Guano esté inspirado en un usuario previo de la Gomu Gomu no Mi. Y hablando de deidades, en el capítulo 1018 se mencionó por primera vez al dios del sol Nika. Hushu aprendió este nombre tras ser encarcelado por haber fallado en recuperar la Gomu Gomu no Mi. Se dice que Nika llevaba sonrisas a los esclavos y los liberaba de su sufrimiento. El guardia que le dijo esta información desapareció sin dejar rastro, lo cual resultó muy misterioso para el ex CP9. La conexión entre Nika y Joy Boy se comenzó a hacer cada vez más evidente más tarde en este mismo arco. Pero antes, en el capítulo 1036 tenemos una escena curiosa del pasado de Kaido y King, en donde Kaido dice: ¿crees que soy Joy Boy? ¿Es el mundo que quiero crear realmente el que tú deseas? King contestó: las leyendas son leyendas, no me interesa lo que hagas, te debo mi vida, solo mantente siendo el más fuerte. Esta escena sugiere que King creció escuchando sobre Joy Boy y sobre la idea de que con él vendría un cambio en el mundo. Y King creyó en algún momento que Kaido se ajustaba con esa idea de Joy Boy, si bien no le interesaba si estaba en lo correcto o no. Dado que King es un miembro de la raza lunaria, muchos pensamos que sabe sobre Joy Boy debido a que la leyenda pasó a lo largo de generaciones de su raza.
pero hasta el momento realmente no sabemos si esto es verdad, porque aún no se nos ha revelado nada sobre el pasado de King. Durante el capítulo 1040, Momonosuke nos dice un dato registrado en el diario de Oden sobre Zunisha. Él cometió un serio crimen hace 800 años, cuando era Nakama de Joy Boy. El uso de la palabra Nakama sugirió que Joy Boy quizás era un pirata, y Zunisha formaba parte de su tripulación. Además, parecería como si el crimen de Zunisha tuvo que ver de alguna manera con una traición a Joy Boy, aunque esto es algo que solo estamos suponiendo. Debido a que ya habíamos aprendido antes que el elefante respondía a las órdenes del clan Kozuki, resulta muy claro que en efecto hay un vínculo importante entre Joy Boy y este clan de Wano, si bien los detalles de esta interacción siguen siendo un misterio por el momento. En el capítulo 1043, después de que Luffy despertara su fruta del diablo, Zunisha, que estaba ahí cerca, declara: "Puedo escuchar los tambores de liberación. Es la primera vez en 800 años. Está aquí sin lugar a dudas, Joy Boy". En este momento crucial de la historia de One Piece aprendimos que de alguna manera la Gomu Gomu no Mi estaba relacionada con Joy Boy y se convertía casi en un hecho que Luffy era en el presente usuario del poder de fruta del diablo que durante el siglo vacío le perteneció a Joy Boy. Más aún, en el capítulo 1044 se nos revela el nombre de la fruta, Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika. Con este capítulo descubrimos que la fruta es en realidad una Zoan, que tiene voluntad propia y que además lleva el nombre del dios del sol. Sin embargo, aún quedaron bastantes preguntas. ¿Por qué es la fruta del dios del sol si su poder es el de estirarse y cambiar de forma como una caricatura? ¿Qué conexión tenía esta figura con el dios del sol de Elbaf? Poco a poco hemos ido aprendiendo más sobre el tema y la conexión entre este dios y Joy Boy. En el capítulo 1049, mientras Kaido era vencido por el ataque final de Luffy, nos enteramos que el Yonko creía que si existía un Joy Boy sería aquel que un día llegara a derrotarlo. Eso explica por qué Kaido le dijo a Luffy que él no podía ser Joy Boy cuando lo venció tiempo atrás. Y seguramente en este punto, al final de su batalla, se dio cuenta que tal persona en efecto era precisamente Luffy. Es interesante porque para haber llegado a esa conclusión, seguramente King le contó más cosas a Kaido sobre la leyenda de Joy Boy y lo que representaba su reaparición en el mundo. Me pregunto cuál fue la lógica de Kaido para llegar a la conclusión que Joy Boy tenía que vencerlo. De forma curiosa, en el capítulo 1052, ya luego del triunfo de la alianza ninja pirata Mink Samurai sobre el régimen de Orochi y Kaido, la gente se cuestionaba quién fue el que venció al Yonko, a lo que alguien contesta: aparentemente un guerrero llamado Joy Boy. Nunca se dijo quién fue el que corrió el rumor, pero probablemente fueron Momonosuke y Yamato, los únicos que escucharon a Zunisha decir que Luffy representaba el regreso de Joy Boy. La razón es que Luffy no quería que se supiera que él fue el que venció a Kaido, pues no quería quitarle el mérito a Momonosuke y a los Vainas Rojas, pero a la vez seguramente Momonosuke y Yamato querían hacerle justicia a su victoria de alguna manera. En el capítulo 1055 del manga aprendimos que abrir las fronteras de Wano, lo que Oden quería hacer antes del regreso de Joy Boy, implica literalmente tumbar los muros que rodean al país, y además, quien nos explica esto, Kozuki Tsukiyaki, también dice que abrir las fronteras significa dejar libre al arma ancestral Plutón que yace debajo del país. En otras palabras, Oden quería que Plutón estuviera listo para el regreso de Joy Boy. Esto va en línea con el dato de que sería él quien guiará a Shirahoshi para usar sus poderes de la forma adecuada. Así, comenzamos a tener cada vez más pistas concretas de que el plan de Joy Boy para el mundo de una u otra manera involucra el uso de las armas ancestrales. Por ahora Plutón y Poseidón, pero seguramente también Urano, arma de la que no sabemos nada por el momento. Ahora pasamos al arco de Egghead, en donde en el capítulo 1069 aprendimos de Vegapunk que existe una enciclopedia antigua de las frutas del diablo, sin modificaciones del gobierno, en donde sí está listada la Hito Hito no Mi modelo Nika, y además él nos menciona que la apariencia de Luffy es tal y como se describe en los textos antiguos. A partir de este momento voy a adentrarme en información que es spoiler para quienes no vayan al corriente con la historia del manga. Si solamente sigues el anime, este es el aviso para que pauses el video si así lo consideras. Así como la raza lunaria parece tener registro de la existencia de Joy Boy,
Durante el flashback de Kuma aprendimos de la existencia de otra raza llamada Bucanir o Bucaneros en español, que tenían la creencia en el dios del sol Nika. Esto lo supimos en el capítulo 1095 y debido a que luego supimos que los Bucanir tienen ascendencia de gigantes, se comienza a intensificar el hecho de que el dios del sol Nika es precisamente al que los gigantes celebran durante el solsticio de invierno. En el capítulo 1111 el gigante de hierro pronuncia palabras por primera vez y dice: "Discúlpame, Joy Boy". Afortunadamente el misterio de esta frase se resolvió ya y hablaremos de eso más tarde en el video. Pero la información que unifica todas las pistas que he mencionado hasta ahora vino del mensaje de Vegapunk para el mundo, que es por el momento la fuente más importante de datos sobre Joy Boy. Comenzamos en el capítulo 1114 cuando el científico dice lo siguiente: "La estrella de esta historia nació hace 900 años en un reino próspero y avanzado, y así como el legendario dios del sol Nika de las fábulas de Elbaf, él peleaba con un cuerpo elástico que se estiraba, le llamaban Joy Boy". Aquí confirmamos muchas cosas: que Nika es un dios originario de Elbaf, que Joy Boy tenía ese poder al igual que Luffy, pero además la forma en la que Vegapunk lo dice hace ver como que Nika era una figura ya legendaria, incluso mucho antes de la existencia de Joy Boy. Es decir, él era como Luffy, simplemente un usuario del poder de un dios cuya creencia ya existía desde antes. También fue una gran revelación enterarnos que Joy Boy nació precisamente en el Reino Antiguo, y además que esto sucedió precisamente hace 900 años. El siglo vacío, por lo tanto, inicia y termina con Joy Boy. De hecho, el Reino Antiguo ya existía desde antes del siglo vacío. Eso me ha llevado a la teoría de que la razón de que este siglo sea vacío es simplemente porque Joy Boy fue borrado de la historia con un poder similar a la Hobby Hobby no Mi de Sugar. Te dejaré el enlace a mi teoría original en la descripción del video si deseas revisarla. Pero no hemos terminado con las revelaciones sobre Joy Boy, pues luego de su conexión con Nika, Vegapunk nos dice: él fue el primero en salir al mar, el primero en ser llamado un pirata. En el capítulo siguiente aprenderíamos que el mundo antes tenía continentes que se hundieron por el uso de armas ancestrales, dando por resultado la geografía actual. En el pasado, Joy Boy decidió salir del reino antiguo y explorar el mar, cosa que si tomamos la información de Vegapunk literalmente, absolutamente nadie se había atrevido a hacer antes. Es decir, es probable que antes del siglo vacío las poblaciones de los diversos continentes vivían completamente aisladas unas de otras, pero quizá ni siquiera sabían de la existencia de otras tierras distintas a la suya, algo así como lo que sucedió con América por mucho tiempo en nuestro mundo. Es interesante que a causa de esto, Joy Boy fuera inmediatamente llamado pirata, lo que nos sugiere que viajar por el mar fue algo mal visto en ese momento por muchos reinos del mundo. Vegapunk no explica de forma directa la historia de cómo Joy Boy salió al mar ni cómo se hizo pirata. En el capítulo 1115 simplemente nos dice: durante ese periodo Joy Boy se enfrentó a un enemigo, la organización que ahora se conoce como el Gobierno Mundial. Puedo suponer que la alianza era la única forma de oponerse a la formidable facción a la que Joy Boy pertenecía. Es interesante contrastar esta información con la versión que Clover nos manejó en el capítulo 395, en donde nos dice que los 20 reinos fueron los enemigos del Reino Antiguo, porque acá más parecería como si esa alianza se creó para hacer frente a Joy Boy, y no precisamente a ese misterioso reino avanzado. Claro, Joy Boy era un ciudadano de ese reino, y quizás el mundo, al considerar a Joy Boy un peligro, trató de la misma manera al país de donde venía. Este momento fue especial porque nos mostró una silueta de Joy Boy, la primera en toda la historia de One Piece, y no solo eso, estaba con su poder de fruta del diablo despertado. Su apariencia es idéntica a la de Luffy en Gear 5 y notablemente diferente a la silueta de Nika del capítulo 1018. Esta, a mi parecer, es una evidencia más de que el mito del dios del sol Nika existió antes que Joy Boy. En el capítulo 1115 Vegapunk añade también que el siglo vacío terminó con la derrota de Joy Boy. Con esto nos queda completamente claro que él fue un personaje que vivió exactamente 100 años y que básicamente el siglo vacío es la historia de cómo su vida afectó al mundo entero. Luego, en el capítulo 1116 tenemos lo siguiente. Se dice que Joy Boy intentó asegurarse que las armas ancestrales fueran pasadas a las futuras generaciones.
Esta es la confirmación directa de que él tenía un plan para utilizar el poder de Plutón, Poseidón y Urano con un fin específico. Es por eso que él debía guiar a Poseidón y la razón de que Odín quisiera abrir Guano antes de su llegada. Sea cual fuese el propósito de Joy Boy, Odín estaba de acuerdo con el plan, pero aún así decidió arrancar esa parte de la historia de su diario, lo que hizo que su hijo Momonosuke decidiera mantener las fronteras cerradas por el momento, mientras entendía el porqué del deseo de su padre. En el capítulo 1119 tenemos un momento muy interesante porque es la primera vez en la historia de One Piece que tenemos un diálogo de Joy Boy. Emmet, el gigante de hierro, recuerda cuando él le dijo: Emmet, escucha, ya llegará el momento. La escena completa la analizaré más adelante. En el capítulo 1120, Emmet se encuentra con Luffy y lo confunde con Joy Boy. Lo llama así, pero Luffy cree que se está dirigiendo a otra persona. Naturalmente podemos entenderlo, pues como mencioné antes, Luffy en Gear 5 es en extremo similar a como Joy Boy se veía en el pasado. En el capítulo 1121, Vegapunk se pregunta si Roger planeó todo y además añade que no hay garantía de que quien encuentre el One Piece sea aquel que Joy Boy deseaba, abriendo la posibilidad a que el destino del mundo y el camino que tome el futuro no está escrito, sino que depende estrictamente de aquel que llegue primero a la isla final Laugh Tale. Sin embargo, Vegapunk desconoce la naturaleza del tesoro. Al final de su mensaje en el capítulo 1122, Vegapunk quería decir una última cosa sobre Joy Boy, pero esa información se perdió, pues el Denden Mushi transmisor fue desactivado de forma permanente. Claramente Oda quería que siguiéramos en la ignorancia con respecto a ciertos temas, notablemente la relación entre Joy Boy y el clan de la D. Además, en este capítulo Emmet nos revela que la razón de que pidiera disculpas es por no haber podido convertir a Joy Boy en un rey. Esto es importante, pues una teoría popular era que él fue el gobernante del reino antiguo. Sin embargo, esa noción se contradice con lo que se nos dice aquí, porque Joy Boy aparentemente no era rey de nada, pero viene acompañada de la idea de que era un deseo de sus nakamas convertir a Joy Boy en un rey, tal y como en el presente los Mugiwara desean que Luffy se convierta en el rey de los piratas, pero claro, en el siglo vacío tal título no existía aún. ¿De qué exactamente querían los nakamas de Joy Boy convertirlo en rey? Luego de eso, Emmet decide proteger a Luffy, no sin antes notar que posee la letra D en su nombre, lo cual acentúa el hecho de que hay cierta conexión entre el clan y Joy Boy. Luego de eso procedimos a ver una de las demostraciones de haki más poderosas de toda la historia de One Piece. Desatando un nudo en su interior, un haki descomunal fue liberado que hizo que el cielo se partiera y anuló las transformaciones del Gorosei, enviando a todos los que fueron invocados por medio del poder de Saturn de regreso a Marilloa. Además, un buen número de marines quedó inconsciente a causa del poderoso haki del conquistador de Joy Boy. Esta demostración de poder no tiene precedentes. Es la única vez que hemos presenciado que el haki sea capaz de revertir los efectos de poderes en los mismos usuarios. Y dicho sea de paso, los del Gorosei son en sí mismos poseedores de haki del rey conquistador. Esta aplicación del haki es parecida a la habilidad de la Yami Yami no Mi, pero actuando a distancia en un enorme radio de acción. La emanación de energía fue tal que el mismo Imu sintió su poder y gritó con fuerza. Posteriormente, jadeando, recordó para sí el nombre de Joy Boy. Aquí creo que si tenemos que el haki puede anular los poderes de Fruta del Diablo completamente, es entendible la reacción de Imu, pues si él se ha mantenido vivo por efecto de alguna fruta, entonces el haki de Joy Boy sería letal, anulando su capacidad de seguir vivo. Además, cabe la posibilidad de que esta escena sea una pista más de mi teoría de que Joy Boy fue borrado de la historia, e Imu acaba de recordarlo gracias a la exposición a su haki. Para terminar con este video tenemos la primera escena en la que vemos a Joy Boy interactuar, en este caso con Emmet. Ambos están en un sitio desconocido, que se encuentra al nivel del mar. Joy Boy está sentado sobre una estructura cúbica colosal, pues es comparable al tamaño del robot. Primero quiero enlistar las características físicas que aprendimos sobre Joy Boy en esta escena. Él parece ser un individuo bastante alto, no un gigante como tal, pero suficientemente grande como para compararse a la cabeza de Emmet. Aunado a que ya pudimos confirmar que lleva un sombrero de paja, creo que es posible que así como se pensaba, el sombrero de Marilloa
es el original que usaba Joy Boy. Esta escena seguramente sucede cerca del final del siglo vacío, pues el ambiente sugiere que Joy Boy se estaba despidiendo de Emmet, dándole una forma de protegerlo cuando él llegara a faltar. Puede apreciarse que le falta una pierna, que parece haber sido sustituida, por lo que muchos nos inclinamos a creer que es una icónica pata de palo de pirata, además de que le falta un brazo del mismo lado del cuerpo, en donde tiene una prótesis que podría ser robótica. Estas características no se observaban en la silueta que vimos antes, donde Joy Boy estaba en su forma de Nika despertado, así que podemos concluir que dicha escena era previa a este flashback. Si estamos cerca del fin del siglo vacío, entonces aquí vimos a un Joy Boy muy viejo, de aproximadamente 100 años de edad. Como dato curioso, parece que el nudo de haki que le heredó a Emmet lo creó ya estando viejo, y eso es importante porque sabemos que el poder del haki disminuye con la edad, cosa que hemos visto por ejemplo con Garp o con Rayleigh. Esto quizás sugiere que el poder del haki de Joy Boy que presenciamos en el presente tal vez ni siquiera estaba a su máximo nivel, y Joy Boy en su mejor momento era todavía mucho más poderoso. El que Joy Boy le dijera a Emmet que le dejaría parte de su haki para protegerlo como siempre lo ha hecho, indica que ellos se conocían de mucho tiempo atrás, y su historia juntos es larga. Siendo Emmet un robot, quizás él fue su primer Nakama, y también provenga del reino antiguo. De hecho, Vegapunk nos dijo explícitamente que el gigante de hierro fue creado en ese reino, así que es muy posible que ellos se conocieran desde antes de que Joy Boy se volviera pirata. El capítulo 628 del manga, la primera mención del nombre de Joy Boy, se publicó en junio del año 2011, y 13 años después, al fin pudimos ver al personaje, si bien solo fue su silueta. ¿Qué más iremos aprendiendo sobre él? Cada vez más nos acercamos al clímax de esta historia de piratas, y estoy muy emocionado pues vamos hacia Elbaf, el hogar del mito de Nika, en donde seguramente muchas de las dudas planteadas aquí serán resueltas. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías sobre Joy Boy y suscríbete al canal para que no te pierdas mis nuevos videos sobre One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, KaiserX, Waldo, CH3Z93, Ojocor25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enríquez 333, Jonathan Javier Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane, Osmanimata, Belino Jos, Charles de Ray, Federico Greco, Ryumo Giro, Fabián Coelho, Edna Neme, Lucas García, Roberto Sea, L. Gabriel Peña, Kanshoki, Juan y Ibivers. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.